Encontramos con ustedes también, cívicas y cívicos, para comentar la actualidad noticiosa, no solo del país, también lo que está pasando en América Latina, en el mundo. Estamos con Lucía Damert, académica de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gracias. Estamos con Pirincho Navarrete, abogado, analista. ¿Cómo estás, Pirincho? Muy bien, muchas gracias. Leímos tu columna, por lo menos yo leí tu columna el fin de semana. Yo también. También. Ahí lo podemos comentar un ratito. Estamos con Nacho Achurra, actor, presidente del Sindicato de Actores. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, gracias, Bea. Partamos por Argentina porque creo que tiene cosas que se tocan con la actualidad chilena. De hecho, estaba mirando las últimas cifras de los votos escrutados en Argentina para poner un poquito el contexto a propósito de lo que pasa en Argentina, que de repente hay claves de elecciones que son distintas a lo que pasa en Chile. Esta se trata de un proceso de primarias en Argentina. Las primarias son obligatorias allá, son legales y obligatorias. Tuvo una participación de un 75% de argentinos y argentinas. Hay un 87%, dicen los diarios hoy día argentinos, con rebote acá en Chile, 87% de las mesas escrutadas. Y el abogado que lleva a la expresidenta Cristina Fernández como candidata a la vicepresidenta, hablamos de Alberto Fernández, la dupla Fernández y Fernández, digamos, obtuvo hasta el momento un 47,32% de apoyo, mientras que el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, logra el 32,29% de los votos. En esta primaria, que por la sigla se habla de PASO, por si lo han escuchado así, que eso lleva un poquito a la confusión. Vamos a instalar el concepto de qué significan estas primarias, porque recordemos que la elección en Argentina para el próximo presidente es en octubre próximo. ¿Por qué primarias? ¿Cómo es este sistema de primarias obligatorias, Lucía? Bueno, es que Argentina es un país sui generis en términos políticos ya a un nivel Dios, ¿cierto? Primero porque... O sea, partamos por el peronismo, que claro, es difícil de comprender, ¿no? O sea, el panorama político es difuso, pero ahora aún más porque tienes unas primarias que en realidad no fueron primarias, porque los dos partidos que se presentaron ya tenían su candidato. No es que Macri corría contra alguien de su mismo partido. O Fernández con alguien más del peronismo, el kirchnerismo. Cada partido había decidido, pero igual se tienen que hacer las primarias por un tema legal. Entonces se convierte de facto en un tipo de plebiscito. Y lo que hizo Cristina Kirchner muy hábilmente fue convertir este plebiscito, en vez de ser un plebiscito por ella, ¿cierto? Que es lo que trató de hacer Macri, de decir, miren, acá ustedes van a votar por la presidenta de la corrupción, etcétera, etcétera. Ella lo convirtió en el plebiscito sobre Macri, en el sentido de los problemas económicos, el mal manejo, etcétera, y resultó bastante victoriosa en unas elecciones que, si bien no son elecciones que generen ningún resultado, digamos, de alguien electo, marca una atmósfera muy compleja en Argentina, porque como tú bien dices, en 2 meses son las elecciones de verdad, pero los puntos que tiene de diferencia entre el macrismo y efectivamente los Fernández son 15 puntos. Casi irremontables, por un lado, y después la gobernabilidad que va a tener que vivir Argentina de acá a octubre y de octubre a diciembre, ¿no? Las posibilidades que se veían antes de esta primaria era que iba a haber una segunda vuelta. Hoy día muchos de los analistas creen que es posible incluso que Fernández, salvo que haya, digamos, una crisis mayor o que encuentren otro maletín o alguien más tirando plata por la ventana, que son cosas que han sucedido, la verdad es que podría ser que Cristina Fernández ganen en segunda vuelta, en primera vuelta, y ahí la duda es qué tan parte, digamos, esto sui generis de Argentina, qué tan presidente será el presidente y qué tan vinculado, ¿no?, a las decisiones de la vicepresidenta va a ser este gobierno. Sigamos la ronda de comentarios. Solo mencionar algo a propósito de la dupla Fernández y Fernández, esta figura de Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete de Cristina Fernández. Alguien lo mencionaba en los diarios chilenos que hacen su propia lectura, los medios de comunicación en Chile, de lo que pasa en Argentina, que si uno leía como la presentación en Twitter de Alberto Fernández, él omitía que había sido jefe de gabinete de Cristina Fernández, que va en su propia fórmula como candidata a la vicepresidenta. Y es curioso cómo han ido jugando, sobre todo él, es la vicepresidenta, pero yo mantengo mis distancias. Ha sido parte de una fórmula de presentación política que a uno mirándolo con distancia llama la atención, porque habitualmente en las fórmulas políticas, la dupla, ¿no?, el vicepresidente o vicepresidenta con el candidato a presidente o presidenta, se supone que es una dupla, no sé, que va siempre junta,
como hacia la victoria. Entonces, y mencionó solo una foto para seguir los comentarios, o un rayado en Argentina que se volvió muy popular, Alberto Fernández, presidenta, sí. que marcaba un poquito lo que significa la presencia de alguien como Cristina Fernández en la fórmula para vicepresidenta. Sí. Es complicado Nacho. lo que está sucediendo en Argentina realmente. Yo les contaba que venía escuchando ahí un ciclista argentino que se paró en una esquina y puteaba fuertemente a su país de cómo era posible que volvieran a elegir a una persona que tenía los antecedentes que tenía, digamos. Yo creo que efectivamente Argentina tenía pocas opciones, digamos. Macri se ha encargado de darle buenas razones al pueblo argentino para volver al kirchnerismo, digamos, porque esta promesa, que es la promesa con la que suelen llegar los gobiernos de derecha al poder, de buena administración económica, la verdad es que tiene cifras bastante desastrosas y que ha sumido en Argentina en una crisis social enorme. Yo el año pasado estuve dando unas clases en Buenos Aires y no me había tocado nunca ver ese nivel de pobreza material, digamos, de ver niños comiendo en los basureros, en la calle, o sea, como una cosa que uno no estaba tan habituado, por lo menos en cierto circuito, ¿no? Como de Buenos Aires. Yo creo que la crisis es profunda y creo que Argentina no está pensando demasiado en el futuro, está pensando cómo salir de la crisis en el presente y probablemente el lugar que todos los que nos interesa la política y particularmente los cientistas políticos quisieran estar, ¿no? Donde todo el mundo quisiera tener un micrófono en la conversación entre Cristina y Alberto, ¿no? Qué ganas de saber cuál es el acuerdo, cuál es el trato que ahí hay, el trato de cómo se van a relacionar de aquí en adelante y el trato humano, digamos, entre... Tipo House of Cards. Sí, ¿qué acuerdan, no? ¿Cuál es la oferta de lado y lado, digamos? Eso yo creo que... Y lo vamos a ver, pues, probablemente van a gobernar y vamos a ver el ejercicio de esa dupla. Hay tres cosas que a mí me llaman la atención. La primera, que apuntaba Lucía, que teniendo primarias obligatorias, pero no candidatos en competencia, estas primarias lo que en verdad fueron es una gran encuesta. Cosa que no es menor en un país donde las cifras que se ponen en la opinión pública, tanto las oficiales como las no oficiales, son en general bastante dudosas. Y cuando uno compara el resultado con las encuestas que veníamos conociendo, sí, la verdad es que ya hay mucha diferencia. Ahora, ojo que, a pesar de que la diferencia es grande, el resultado no está jugado. Hay un rol del peronismo no kirchnerista, el que en algún sentido representó la Baña en principio, que ha tenido o marcado mucha distancia. Yo creo que la clave está en que hay o no segunda vuelta, porque si hay segunda vuelta, sí, esta va a ser una elección que se va a apretar muchísimo y creo yo que vamos a terminar contando voto a voto. Lo segundo es que yo en lo personal creo que el hecho de que Cristina Fernández pueda volver a ser presidenta, más bien el hecho de que no esté presa, ya es una tragedia para los niveles de estándar ético mínimo que uno debería responder en cualquier administración. Pero creo que Macri al final lo hizo tan mal que, como decía Nacho, terminó equiparando esta cuestión. Un país donde no solamente aumentó la pobreza de manera significativa, aumentó la deuda pública, la inflación en general, las promesas que suele hacer la derecha cuando llega al gobierno. Macri va a ser el primer presidente no peronista que termina su mandato en medio siglo, y eso es una cuestión no menor, pero lo que uno advierte es que, y eso en tercer lugar, vamos a tener una tragedia, un país sumamente polarizado, dividido, donde al final los ciudadanos tienen que elegir entre dos cuestiones que nos resultan particularmente esperanzadoras, es decir, o una opción de dirigente evidente, manifiesto y declaradamente corrupto, que sin embargo a través de un sistema de gobierno permite que algunos de los beneficios de la política pública o de la corrupción lleguen a los ciudadanos, y por otro lado alguien que igual roba, aunque de manera distinta, pero que ha demostrado un nivel de ineptitud en la administración y en la gobernabilidad argentina. Y cuando uno se enfrenta a esas dos alternativas, la verdad es que el futuro es bien poco esperanzador. Sin duda. Ahora, yo quería instalar un poco la proyección de esto, porque falta poquito para la elección en Argentina, o sea, es en octubre, y sabemos lo rápido que se pasan los años. Yo no sé si porque una ya tiene más años, en este panel tenemos diversidad de edades, sobre pero cada vez los años... Claro, sobre todo a diferencia de Nacho. A diferencia de la juventud. Me encanta ser el cabro del panel, así que ustedes insistan. Sí. La cabritud por allá. Claro. Profundicen esa condición.
No, pero se pasa muy rápido, o sea, los meses pasan muy rápido y la verdad es que también en el efecto de las elecciones, ya sea primeras vueltas, segundas vueltas, todo eso, generan además clima. O sea, ayer la sensación de derrota, tanto desde que los resultados se entregaron muy tarde, entonces había como una cosa de que se había caído el sistema en algún momento, había mucha especulación, está quedando la escoba, la forma en que Macri enfrenta esta cuestión, la puesta en escena exitosa del otro lado, que además de una forma con los gobernadores, como muy teatral. Bueno, Argentina se mueve mucho en esas claves, ¿no? Entonces creo que ahí esas sensaciones también generan algo que van apretando el escenario para octubre. Pero ahí, pero ya proyectando un poquito para allá y tomando algo de lo que decía el Nacho, o sea la dupla Fernández o independiente de lo que pase después, Argentina está en un momento súper delicado, o sea, con una inflación enorme, con nuevamente esa crisis económica que nosotros hemos visto poco en los medios de comunicación de Chile, porque la noticia internacional más bien está solamente situada en Venezuela, pero lo que está pasando en Argentina es como retrotraerse a varios años atrás cuando estaban estas crisis profundas, donde efectivamente la gente se ve afectada en su cotidianidad a todo nivel. Incluso la gente que tiene más recursos entiende que, o sea, empieza a pasarlo mal. Entonces, se vuelve nuevamente como algo que pasa habitualmente en Argentina, en esta crisis profunda económica, en esta cosa totalmente inestable. Entonces, el que reciba el gobierno va a tener un momento complejo. Sí. Sin duda. Yo, respecto a lo que decía Pirincho, yo entiendo que estas primarias son bien sui generis. Ahora, igual queda un grupo de candidatos fuera, digamos, como que se depura un poco lo que va a ser digamos, el voto ya definitivo en octubre, pero yo creo que la diferencia sustancial que tiene alguna encuesta, que aquí es una demostración, es un ejercicio de los que votan, ¿sí? Por lo tanto, las encuestas siempre tienen este sesgo de poder, de alguna manera, recopilar datos de personas que finalmente no van a votar. Aquí ya hay una actitud manifiesta de gente que va y que está dispuesta a votar y que está dispuesta a votar. Además, yo creo, el punto que tú haces es cierto, pero además en Argentina, dentro de todos los sui generis que es, hay una tradición bastante sistematizada de adulteración de los datos de las encuestas. O sea, no puede ser que tú encuentras las encuestas. Evidentemente los medios de comunicación más tradicionales estaban con Macri. Por ende, sus encuestas quedaban que tal vez Fernández ganaban por 2 puntos, 3 puntos, ya. La peor encuesta daba que ganaban por 6 puntos. 42, 41 era la que más le daba... Entonces tú ahí dices, acá, ¿para qué sirve esta encuesta? Entre paréntesis, costó $100 millones los pasos. En un país con este nivel de crisis también había que entrar a preguntarse, la encuesta un poco cara. Pero ¿para qué sirve la encuesta? La encuesta sirve para ponerle la espada de Damocles a Macri. Porque en definitiva Macri es presidente y hoy día tiene que asegurar la gobernabilidad del país hasta diciembre para no quedar como otro presidente más que no termina, pero por otro es candidato. Sí. Entonces está en una situación súper compleja. Por eso si él no fuera candidato sería más fácil. Por eso yo creo que es irremontable prácticamente, digamos, esta instancia. Comparto con Pirincho que si van a hacer una segunda vuelta se rebaraja un poco el escenario y como que entra en una cuestión más plebiscitaria, ¿no? Como sí o no, pero yo creo que es bastante irremontable y lo más probable es que gobiernen los Fernández y en esa perspectiva creo que va a ser súper interesante apreciar, y particularmente en Chile, y cómo en Chile ha influido en los últimos años la política exterior en América Latina, la política interna de otros países, de cómo esto va a gravitar en América Latina y cómo va a gravitar en el resto de los gobiernos o coaliciones de izquierda, centroizquierda o progresistas. Porque si hay una cosa que terminó de sepultar las aspiraciones, en Chile incluido, de la izquierda latinoamericana en los últimos años, fueron precisamente el proyecto fallido del socialismo del siglo XXI, digamos, en Venezuela, y probablemente los actos de corrupción en Argentina. Entonces, por un lado, lo que comentábamos en off, ¿no? Como por un lado esta sensación ambiente de que, chuta, parece que fue cortita la ola derechista, ¿eh? Bolsonaro anda por allá abajo, Trump veremos, pero parece que en Argentina viene nuevamente una ola progresista, se acabó este ciclo de derecha, pero ojo con lo que va a pasar, porque estos costos, así como chorrean los beneficios, también chorrean los costos, ¿no? Así y si en 2 años más Argentina está en default, está sin pago de deuda y está en una crisis, en una profundización de una crisis social o de una crisis de gobernabilidad importante, y
los sectores de la izquierda, la centroizquierda chilena, han mirado con buenos ojos, han celebrado, han tratado de alinearse un poco con ese nuevo proyecto, esa nueva emergencia progresista de América Latina, los costos se van a pagar. El Chilezuela nos costó carísimo, digamos, a los que nos situamos en la vereda de la izquierda. Yo creo que hay que tener mucho ojo con cómo se reacciona con esto. Sí, yo sé que esto es materia de otro programa que hace Clever, pero es súper importante el efecto que genera en la opinión pública la información que se pone a disposición de los electores. De hecho, en varios países, por ejemplo, las encuestas están sumamente arregladas, no solamente respecto a su procedimiento, sino también de su momento. Bueno, tenemos un caso cercano aquí con Beatriz respecto del efecto que algunas encuestas pudieron haber alentado sobre el resultado electoral. Y por eso creo que el efecto de este proceso de primaria, sobre todo cuando no hay competencia, es muy importante para la transparencia del sistema democrático. Ahora, en América Latina está por verse. Fíjate que tenemos 3 elecciones cercanas. Tenemos Argentina en octubre, donde el resultado está por verse, pero con un promisorio empujón para los sectores más de izquierda, si es que así pudiéramos definirlo. Yo todavía tengo dudas sobre el peronismo en general y el kirchnerismo en particular. Tenemos elecciones en Bolivia, que lo más probable es que las gane Evo Morales. Tenemos elecciones en Uruguay, que lo más probable es que las gane el Frente Amplio. Y está ahí, yo creo que sí. Y tenemos elecciones en Perú. Posiblemente. Posiblemente, bueno, donde en Perú en general todos los candidatos son casi siempre de derecha. O sea, ganan como de izquierda y después gobiernan de derecha. Claro, en el mejor de los casos. Y entonces tenemos una situación en América Latina más bien expectante. Ahora, yo quiero mirarlo desde la perspectiva positiva, es decir, creo que en general, como Ignacio relataba, las experiencias fallidas de izquierda, particularmente no democráticas, como el caso de Venezuela, generó un efecto sumamente duro en varios procesos electorales internos, y Chile no fue la excepción. Creo, y por eso lo digo de manera positiva, que también es una oportunidad para que esa izquierda pueda efectivamente, no sé si esta es la palabra más adecuada, pero reivindicarse para efectos de lo que ha sido la política latinoamericana en los últimos 15 años y evitar lo que parecía un ciclo más largo de gobiernos de derecha en la región. No hay que olvidarse además que ayer hubo elecciones en Guatemala, que bueno, es un país chiquito y todo, pero ahí ya están como en la tercera ola de la degradación política. Sí. Entonces, efectivamente se eligió un presidente en un país donde está totalmente desacreditada la política, donde el Estado de Derecho casi no está funcionando, a un presidente también crítico, ¿no? En términos de como entre derecha e izquierda, en realidad es el populismo más clásico. Entonces, sin duda, a mí me parece que lo de Argentina abre un espacio de discusión. Me parece importante que desde Chile tengamos un poco de cuidado respecto a lo que va a pasar, a la interpretación de este fenómeno. Sí. Y también empezar a mirar qué es lo que va a pasar en algunas regiones importantes de Argentina, lo que pasa en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es un tercio de la votación del país, es donde está la gente más empobrecida hoy día, donde han perdido más los beneficios mucho de la población y donde el delfín de Cristina Kirchner gana. Ahí sí que es el voto kirchnerista muy fuerte y saca más de 50 puntos, sí. El 50%. Entonces ahí también no solamente les va a tocar ganar y celebrar, sino que después les va a tocar hacer políticas sociales inclusivas, y eso en este marco parece por lo pronto una montaña bien difícil de sobrepasar. Yo quería unir lo que decía Perincho en algún momento y Nacho a propósito de los medios de comunicación, y quiero tomar eso también, porque creo que parte del análisis que hacía el Nacho respecto a cómo de alguna manera desde la izquierda se está permanentemente dando explicaciones respecto a lo que ha pasado con gobiernos de izquierda en América Latina, pero desde la derecha no hay ninguna cuenta que se cobre, lo voy a poner bien en bruto, también tiene que ver con una forma en que los medios de comunicación en Chile llevan adelante la información. Entonces, permanentemente hay un cobro de cuentas, una explicación que se le pide a la izquierda. Yo no tengo ningún problema con eso, porque yo creo que el mundo es más amplio y hubo una instalación de una conversación desde los 90 para acá, pero sobre todo desde el 2000, con la que se llama la década ganada con todos los gobiernos progresistas en América Latina, respecto a cuáles son los resultados de la izquierda, pero qué se instala en Chile como los resultados de esa izquierda, y se ha hecho varias veces la comparación respecto a lo que pasa en Venezuela, respecto a las luces y sombras de lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, o lo que pasa en Bolivia también, con ciertas cifras macroeconómicas que nadie conversa. O sea, en Chile no son tema. No es tema el crecimiento de Bolivia, no es tema la mirada que tuvo Evo Morales más en profundidad, y no solamente sus declaraciones respecto a si tienen mar o no tienen mar.
Lo mismo en Argentina. ¿Cuándo vinimos a enterarnos de la crisis profunda que tenía Macri en Argentina? Y Macri, ¿por qué? Porque tiene una semejanza y una suerte de cercanía con la figura de Sebastián Piñera, los dos empresarios, los dos tienen como una imagen similar que incluso la han ocupado de alguna manera, vinculado, ¿no? Al fútbol. Como espejo, exactamente. Entonces, ¿cuánto subimos? Muchas veces a mí me tocó por una invitación viajar a Buenos Aires y enterarnos allá de muchas cosas que estaban pasando y que aquí no estaban presentes en ningún medio de comunicación. Entonces, hay una forma que se instala también en los medios de comunicación de Chile, donde solamente desde un sector se tienen que dar explicaciones sobre las medidas que se toman, desde otro sector parece que todo fuera bien, que las recetas son las únicas posibles y son las verdaderas y son las que te dan resultados. Y a mí me parece que ahí también hay algo interesante respecto a hacerse cargo también. Y a propósito de hacerse cargo, y quiero saltar a eso, es cuánto de lo que pasa en Argentina puede rebotarle a Sebastián Piñera acá. A propósito que un tema, y lo voy a como para seguir poniendo la atención a esto, a propósito de la columna que decíamos de Pirincho y la llamada a rezar del ministro de Hacienda, que podrá haber sido una broma, pero cae muy mal en un momento determinado, y que las expectativas económicas, y lo dice EMOL, su titular principal a esta hora es: expectativas económicas vuelven a bajar y mercado prevé un PIB de solo 2,6% para este 2019. ¿Cuánto de lo que pasa en Argentina con Macri le rebota a Piñera en Chile? A ver, yo creo que al final, entre otras cosas, tiene que ver con un problema de expectativas. La derecha, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ha sido persistente en presentar una promesa que básicamente tiene dos grandes pilares: el pilar del crecimiento económico y el pilar de la seguridad. Y creo que cuando uno mira el desempeño del gobierno de Chile, probablemente las dos áreas donde ha habido más falencias son justamente estas. Y por lo tanto, entre más alto se cae más fuerte, y es lo que yo traté de decir en un tono un poquitito más coloquial a partir de esta cosa muy extraña, el ministro de Hacienda que llamó a rezar para superar la guerra comercial y los efectos que está teniendo sobre Chile. Aquí hubo una generación de promesas completamente desmedidas, denostando entre otras cosas a la administración anterior, y la verdad es que los economistas serios y más independientes hace mucho rato vienen diciendo que incluso esa cifra del 2,6 va a ser un poquito larga para lo que va a ocurrir el 2019. Me parece que además el gobierno sobreestimó el efecto que significaba a la población que un grupo importante de personas hubiera votado por la derecha en la última elección. Y yo lo ponía con un ejemplo: cuando uno se presenta como un físico nuclear, puede fallar en literatura, en religión, en educación física, pero en matemática y en química tenéis que ser el mejor. Y no solamente no han sido los mejores, sino que efectivamente han perdido. Y lo que a mí me enferma, debo reconocer, tiene que ver con una actitud soberbio, voluntarista, tanto criticada en Arenas por los brotes verdes. Y aquí tenemos a las autoridades económicas todos los días interpretando las señales más piñuflas y modestas del mercado para mostrar que las cosas evidentemente van a mejorar. Y si hay alguien en el cual uno tiene que confiar cuando enfrenta un escenario de esta naturaleza, es en su propio ministro de Hacienda, que, como lo decía yo en la columna, aunque parezca duro, o es tonto o es mentiroso. Y no sé qué es peor, para efectos de lo que tenemos por delante. Entonces, las expectativas en Chile en general no son buenas para la izquierda desde el punto de vista electoral. Creo que lo que muestran las encuestas, mejores o peores, es que hay una preponderancia todavía de la derecha como sector político y no necesariamente del gobierno. Y una pregunta interesante es por qué se produce ese quiebre. Sí, yo comparto que en términos como de la proyección de las presidenciales sucede lo que tú dices, Pirincho, pero yo creo que hay que ver qué pasa después de las municipales. Porque yo creo que el espacio de crecimiento de la izquierda, particularmente el Frente Amplio, es bastante. Y yo creo que eso puede cambiar un poco el estado de las cosas, el estado de ánimo general respecto a las proyecciones de lo que van a hacer la presidencial y las parlamentarias. Y respecto a cómo esto va a repercutir o cómo se enlaza un poco con la derecha chilena, yo creo que la derecha chilena ha jugado un juego peligroso y un poco al filo, ¿no? Han jugado a radicalizar una narrativa respecto a lo que representa la izquierda en Chile y en América Latina absolutamente fuera de parámetros verosímiles. Cuando se decía que, por ejemplo, si ganaba la Vega o ganaba Guiller,
volvía el marxismo a Chile, digamos, y venía el Chilezuela y no sé qué. O cuando escuchaba a propósito del proyecto de las 40 horas al diputado Udi Guillermo Ramírez, que dice que esto va a matar a todas las pymes, ¿cierto? Y resulta que después escuchamos al presidente de la CONUPIA, que es una de las agrupaciones que junta a las pymes, y dice que estiman que el proyecto de 40 horas es mejor que el de la flexibilidad laboral, a diferencia del de CONAPYME, que considera que no, pero aquí había un intento comunicacional y un abuso por radicalizar y a ratos por ridiculizar la capacidad económica, la capacidad de gestión, la capacidad comunicacional de la izquierda y de la centroizquierda, y yo creo que eso se le está devolviendo. Yo cuando escucho al ministro Monkever, que insiste cada frase que dice en que el proyecto de los comunistas de las 40 horas, o sea, veo la minuta, referirse cada vez que hablen del proyecto, que es un proyecto de los comunistas, para que quede en la cabeza que este es un proyecto que viene de un sector súper radical. Y ya no está funcionando eso, y no está funcionando entre otras cosas porque el propio gobierno promovió la idea de que aquí había que desideologizarse y había que adherir a proyectos buenos o a proyectos malos. Resulta que tiene gente de su propio sector adhiriendo al proyecto de las 40 horas y se le empieza a desarmar. Durante mucho tiempo trataron de instalar esta cosa de llamar a los grandes acuerdos, mientras todos sabíamos que estaban tratando de imponer a una mayoría importante que ganó el presidente Piñera para imponer una agenda el primer semestre y el primer año. Y resulta que ahora reculan y empiezan a decir, no, podemos buscar un equilibrio. Yo creo que el gobierno ha sido muy presa de su manera de operar, particularmente el primer año, y lo están pagando caro. Yo creo que la ciudadanía hoy día tiene más elementos para discernir que los que tenía antes. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay 3 niveles de análisis. Uno, ¿qué pasa dentro del gobierno? Me parece que hay mucha gente dentro del gobierno que está en desacuerdo con el ministro de Hacienda y que dice, ya, reconozcamos que acá la guerra comercial, los chinos, los rusos o quien sea, nos van a llevar a un crecimiento menor y no sigamos, como el ministro, empujando casi voluntariosamente, ¿cierto?, un número que al final no se va a reflejar. Esa tensión del gobierno no sé cómo se resuelve, no sé dónde está el presidente, que debe estar en el micromanagement de cada una de todas estas cosas, apoyándonos a su ministro de Hacienda en este momento. Pero un punto, fíjate, el presidente desautoriza al ministro de Hacienda en su cuenta anual. Así es. El presidente después vuelve a hacer una baja de proyección. Y la última vez que le preguntan ya no se atreve a decir nada. Es decir, yo creo que lo que tú dices es reflejo una tensión de que el propio Piñera ya levantó las manos. Bueno, entonces lo que uno esperaría es que salga de quién apoya al ministro. O sea, ahí empezamos con el análisis, porque cuando salió Arenas, bueno, básicamente nadie lo apoyaba, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es, si el presidente ya le quitó el apoyo, que estoy de acuerdo contigo, ¿de quién cuelga este ministro? Que sigue presionando y sigue generando una expectativa irreal. Yo creo que ahí hay un análisis. Un segundo análisis... Pero ¿no será también que están aprovechando ahí, Lucía, una cuestión estructural de que efectivamente el segundo semestre va a ser mejor que el primero? Y yo creo que le van a sacar un brillo a esa cuestión. A esta altura no sé, Nacho. Es muy difícil. Que depende, porque cuando lo estén viendo... Este año está jugado ya. Claro, pero por eso te digo, pero es altamente probable que por una cuestión estructural sea un poquito mejor, pero hay un cierto incremento y eso lo van a dar como las luces, como digamos, como un... Claro, pero es que si es así, estratégicamente tú deberías hoy día de construir la narrativa de que las cosas están sumamente difíciles y que cualquier ganancia es una buena ganancia. Pero si tú construyes que vas a llegar a 4, cuando llegues a 3 es un perdedor, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, el segundo semestre puede ser un poco mejor, pero todos los economistas, incluso economistas del gobierno, apuntan que lo que dice el ministro de Hacienda está pasado. Lo dice el Fondo Monetario, o sea, en términos globales también hay un proceso complejo. ¿De qué daría cuenta de eso? Porque yo creo que eso da cuenta de algo más profundo, ¿no? ¿De qué da cuenta de que un ministro, con el poder que tiene el ministro de Hacienda en Chile, además este ministro de Hacienda en particular, digamos, con la gravitación que tienen toda la derecha económica, los medios, etcétera, ¿de qué da cuenta de que una persona, contra todo pronóstico, contra toda señal de realidad, insista en que una cuestión va a ser de una manera que no va a ser? Piñera todavía no decidió sacarlo. No, y además tiene que ver con una cuestión sumamente vital, incomprensible para quienes lo miramos de afuera, pero que pudiera tener una explicación interna. Esto es, como yo decía antes, la promesa fundante de la derecha. Tú puedes fracasar en varias cosas, pero cuando fracasáis en esto, se cae tu proyecto. Lo segundo es que además yo creo que esto está mezclado con un poquitito de características personales del personaje, que no resiste el hecho de evidenciarse públicamente como una persona que ha fracasado respecto de las cosas que evidentemente ha venido diciendo. Entonces, claro,
Al final, como decían nuestros padres y abuelos, siempre es mejor ponerse rojo una vez que amarillo varias veces. Yo ahí creo que hay algo más de fondo. Yo creo que tiene que ver con las características personales del ministro, tiene que ver con las características personales de Piñera, pero por lo mismo también tiene que ver con la fe que se tiene el propio gobierno de ser capaz de rearticular hasta en la derrota un discurso de triunfo. Y yo creo que ellos han jugado insistentemente a eso. O sea, han sido capaces de sortear la ola, digamos. O sea, que esté el ministro Mañalich, por ejemplo, nuevamente en el gobierno, es una cuestión bien impresionante después de lo escandaloso que fue el tema de las listas de espera. O sea, a propósito de los estándares éticos, que hablábamos de Cristina, hay un montón de estándares éticos que en este gobierno que se traspasan con bastante facilidad y son capaces de rearticular una narrativa y una ofensiva comunicacional que las cuestiones van quedando como fíjate, ¿viste la entrevista? Perdón que salte al otro lado, pero es que yo creo que esto no es la crisis de la falta de pudor o la falta de sangre en la cara, ¿cierto? No es solamente de este sector. Cuando tú miras la entrevista de los 4 jefes de los partidos de la nueva mayoría, coloquialmente preguntándose quién va a ser el nuevo candidato presidencial, hablando como si estuvieran realmente en la cocina de su casa, tú dices, ¿de verdad? Nadie va a decir, la hemos hecho pésimo, nuestros partidos están en crisis, nadie se mete a nuestros partidos militares. O sea, hay un problema estructural de la forma. Sí. Y la derecha lo que está haciendo es una representación. Yo creo que la raíz también creo que trasciende. Todavía tiene la raíz detrás el apoyo de algunos sectores económicos. Claro, pero eso va cayendo, porque por eso creo que es justamente al revés de lo que decía Nacho, en el sentido de que sinceramente, yo creo que la población, incluso la que votó mayoritariamente por Piñera, nunca tuvo ni ha tenido alguna expectativa ética, ni el presidente ni a su sector. No, por supuesto. Razón por la cual no es la razón, o es a pesar de ello que votan. Sí. Pero ¿por qué votan por ello? Entre otras cosas, yo creo porque con mejor o peores razones tenían la convicción de que un gobierno de derecha, a lo menos los términos de crecimiento, progreso, empleo, iban a resolverse de manera no solamente más radical, sino de manera brusca. Y cuando eso se desmantela, no te queda nada. Yo estoy de acuerdo con eso, ministro. Si yo simplemente me pregunto qué pasa, digamos, porque aquí el ministro en algunas cosas se manda solo, pero en otros tiene un montón de gente de un aparato comunicacional, el propio presidente que está mirando lo que está pasando, está mirando las encuestas, mirando los periódicos. Y dicen, este señor insiste en un discurso y va contra la pared. Insiste. Es que no tenía alternativa. Es que yo pienso lo mismo, ¿será que ese es el libreto nomás? No tenía Por eso te digo. No solamente el libreto que se instala. Pero en todo libreto, por muy malo que sea, uno tiene una alternativa, digamos. Que es rezar, en el caso del ministro. Sí, no. Es que es tan triste como eso. Yo sé que es bueno el recurso para sacarle trote, pero yo creo que eso está en el ámbito de un chiste con una señora monja ahí. Yo entiendo que es bueno como recurso para analogizarlo, pero yo creo que efectivamente me pregunto, digamos, ¿cuál es el giro dramático? ¿No? Porque alguien, perdón, el ministro no está solo, aquí hay gente que está diciendo, oye, vamos con esto, este es el relato, esta es la palabra, esta es la minuta de hoy, no sé qué. Hay gente que está pensando esto, entonces en algún minuto alguien dice, oye, y si las cifras no son... ¿Qué va a decir el ministro? Nunca es tan sencillo. Nunca, las conversaciones palaciegas nunca son, y te puedo asegurar que entre Chadwick y la roulette y el ministro tienen que haber ahí unas matanzas por la narrativa. Y el hecho de que el presidente en 2 o 3 ocasiones haya estado a unos grados distintos del ministro, lo que significa es que adentro deben de estar matándose por los textos, y muchas veces, contrario a lo que uno cree, los ministros salen y dicen lo que se les da la gana, y después, política de hechos consumados, veamos qué pasa. Bueno, yo creo que algo que pudiera dar cuenta de eso, aunque yo me cuesta comprarme la tesis de que esto es una escapada de tarro del ministro Larraín, digamos, pero... es su posición personal. Sí, o su posición personal, digamos, pero si fuese así, creo que hay un antecedente que confirmaría el hecho un poco de la crítica, la pérdida de confianza, con detalles más mínimos como el hecho de las chaquetas, digamos. Yo creo que el reprenderlo por no usar la chaqueta roja, por ejemplo, da cuenta de un cierto necesidad de llamamiento al orden no atendido,
que pudiera ser. Y por las razones, porque además, digámoslo con claridad, la raíz no ocupa la chaqueta roja porque considera que es una picantería. Porque rasca, O sea, no quiere total. sacarse Nariz, porque no quiere sacarse la es una cuestión propia de funcionario público, fiscal. Claro. Que él no es. No. Él no es. de mando medio para abajo, ¿no? Como esta cosa de Ahora, casaca roja. Fíjate que cuando la derecha pierde la brújula, o más bien cuando la brújula le indica una cosa y está ocurriendo otra, además lo que leía la Bea, follow the money, como dicen los gringos, cuando los empresarios se están quejando a mansalva, había cuenta los niveles de estrechez ideológica que ha habido siempre entre la derecha y el sector empresarial, es que hay algo que está funcionando muy mal. Y cuando la derecha pierde la brújula, lo que hace es atrincherarse. Se atrinchera la raíz en su resultado, en su dogma. Se atrinchera el presidente, fíjate el cambio de gabinete a propósito de lo que tú decías, trayendo todo lo que conoce. Manelich viene de vuelta, el resto son unas cosas entre medio, el único ministro nuevo es alguien que sacaron de ahí de otro partido con toda la polémica que generó, es decir, la sensación de negar la realidad y por lo tanto cerrar los ojos como caballo feria y echarle para adelante es muy propia, no solo de la derecha, sino que en general de todos los sectores políticos que sienten que su promesa fundante fracasó. Esto es como que en un gobierno de izquierda un ministro tuviera que salir a reconocer que después de sus políticas públicas de 4 años ha aumentado significativamente la pobreza y la desigualdad. Bueno, es imposible. Y lo que están haciendo es de alguna manera empezar a permitirse permear un poco más por las propuestas de otros sectores que están siendo más populares y le está empezando a generar un costo interno, digamos, porque hoy día yo vi que Evópoli está en la posición, por ejemplo, de reponer el proyecto original, es decir, ni siquiera bajar a 41 horas, mantener las 45 horas con flexibilidad. Lo que pasa es que aquí hay hartas cuestiones que son interesantes y lo de la mantención del libreto, o yo lo llamo de otra manera, como enamorarse de tu propia idea y no ceder, es algo que ya le pasó a Piñera en su primer gobierno. Mira, yo me acuerdo en un momento en que uno ahí dijo, entendía lo que iba a pasar. Me acuerdo cuando empezaron recién las movilizaciones estudiantiles, y ya vamos a hablar de la figura de Camila Vallejo, que creo que hay una cuestión muy particular ahí, pero cuando partieron las movilizaciones estudiantiles el 2011, cuando estaban recién, después de una de las grandes marchas en la calle de los estudiantes, yo recuerdo haber visto en ese momento un programa, creo que fue Tolerancia Cero, yo diría que sí, y estaba invitado el ministro de Hacienda, el mismo Felipe Larraín. Estaban conversando y de repente, creo que fue Matías del Río que le pregunta al ministro de Hacienda en ese momento, porque el ministro estaba hablando del buen momento económico, de cómo estaba el crecimiento, del empleo, que tan bien estaba yendo, tan convencido, ¿no? Y Matías le dice, pero ministro, si todo está tan bien, ¿por qué hay tanta gente en la calle marchando? ¿Sabes qué? Enfocan al ministro y al ministro como que se le desarma la cara, así como todo le cruje, así como que no sabe cómo. Y mira a Matías y le dice, es que no entiendo por qué, pues Matías, le dice, no sé por qué la gente protesta si estamos tan bien. Y yo ahí dije, no entendió nada, no está entendiendo nada. Y yo creo que ahí uno se da cuenta de lo que podía pasar, así como uno proyectaba ahí que ellos se enamoran de algo. Hay un como enamoramiento de mi proyecto, sirve, de verdad que sirve. Y yo creo que pasa hoy día en el gobierno y se nota eso en el presidente por todo esto que trata de hacer de por qué la gente no entiende que no está. Pero que también no es la esto, distancia ¿no? con la gente, yo creo. Bueno. O sea, hay una parte cuando en América Latina uno ve, y en Chile también, que la ciudadanía, la gente que está tomándose la micro para ir a trabajar y está 3 horas en la micro, no terminan de entender lo que hablan los líderes, entre comillas, también es porque los líderes hablan desde su situación de burbuja. Entonces, claro, ellos no entienden, porque obviamente en su vida particular probablemente las cosas que se hablan son cosas muy distintas. Por un lado, viven muy alejados, y por otro, también hoy día la política, o siempre, se tiende a rodear de gente más bien sí señor. O sea, ¿cuáles son en los entornos presidenciales, ministeriales, hay como una sensación de cheerleading, una sensación de no, vamos bien, más que, oye, la estamos cagando, tenemos que hacer otra cosa. Entonces, esa circunstancia hace que uno esté como flotando lejos del sentido ciudadano, incluso en este caso, lejos del sentido empresarial, lo cual es llamativo. Ahora, un punto, diría yo que de menos optimismo, a lo menos desde mi perspectiva. ¿Menos optimismo? De menos optimismo. A la derecha no le está yendo mal, le está yendo mal al gobierno. Así es. Y yo creo que esto es importante entender, porque tiene razón Nacho cuando dice,
ojo que vienen las municipales, el escenario puede cambiar, lo doy por hecho, 2 años, demasiado tiempo, nadie tiene que dar la rueda a la fortuna, pero han pasado 3 cosas que me llaman la atención. Primero, un triunfo cultural de la derecha, que tiene que ver con el proceso de despolitización que estamos observando. Cuando las encuestas muestran distintas, no solo la CEP, que una abrumadora mayoría no se siente ni izquierda ni derecha y por lo tanto respecto de los cuales da lo mismo quien gobierne en términos ideológicos, creo que una derrota para quienes siempre hemos creído que la política es un instrumento de transformación social, ojalá para mejorar la vida de las personas, que es una situación objetivamente injusta. La despolitización en el sentido de lo doméstico, lo local, lo cotidiano, los problemas reales de la gente en el eslogan de Lavín del año 99 y que muestran, por ejemplo, cómo figura, incluso algunas de ellas bien irrisibles, en materia municipal, empiezan a escalar a posiciones de mayor popularidad. Y a propósito de lo que decía la Lucía, me duele la guata decirlo, pero si de conectar con los ciudadanos en un lenguaje más simple se trata, yo creo que hay ciertos liderazgos de derecha que han sido más efectivos que los liderazgos de izquierda. Entonces esa perspectiva, ojo, porque yo haría la diferenciación entre el momento del sector político y el momento de la representación institucional en el gobierno. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que efectivamente es indudable, digamos, desde el punto de vista sociológico, político, filosófico, de que la derecha, la revolución que significó la dictadura militar, porque fue una revolución con sangre y fuego, es una revolución triunfante en términos culturales, eso sin dudarlo. O sea, creo que efectivamente tenemos una sociedad en donde priman los valores de la derecha. No priman los valores de la colaboración, ni de lo común, ni de lo social, priman los valores de lo individual, de la competitividad, del mérito individual, el valor de, qué sé yo, del dinero. O sea, efectivamente priman los valores de la mirada filosófica de la derecha, y esa es una cuestión sistémica que yo creo que trasciende a Chile, pero que en Chile se da de manera muy potente. Sin embargo, porque quiero tener siempre además una mirada optimista, creo que viene un cambio cultural, y viene un cambio cultural de una cuestión que cada vez se hace más evidente y que tiene que ver con el problema del calentamiento global. Y yo creo que el calentamiento global se va a convertir en un problema en términos políticos y filosóficos importante e inconmensurable aún para el capitalismo, como proyecto político, ¿no? Como proyecto de sociedad. Y ahí creo que las nuevas generaciones, sin necesariamente hacer una adhesión a proyectos políticos de izquierda, por decirlo así, sí tienen una mirada tremendamente contracultural y contrahegemónica del modelo dominante, digamos. Creo que ciertas expresiones respecto a la propia sexualidad, ciertas expresiones respecto al veganismo, al animalismo, a un montón de cuestiones que empiezan de alguna manera a generar una adhesión y una rebeldía y una contracultura respecto a esto, todavía son muy incipientes, todavía son muy de nicho, de cabros muy jóvenes, pero creo que es una tendencia que va a terminar imponiéndose de aquí a algunos años, porque además, y creo que el presidente Piñera, que en eso me parece, yo siempre he encontrado que el presidente Piñera una persona brillante, digamos, y es muy visionario, yo creo que él está viendo eso, y creo que estas últimas cositas que ha sacado de, ojo, que el socialismo y la Unión Soviética también devastaron el medio ambiente, esto no es un problema del capitalismo ni del desarrollismo, de Chernobyl, ojo, atento, malos argumentos como casi siempre, digamos, en términos históricos y filosóficos además, pero bueno, pero yo creo que da cuenta de que él ve que hay una nueva generación, y yo creo que un gran desafío de la izquierda feminista, de la izquierda ecologista, de la izquierda que cree en otros modelos de desarrollo, que cree en otra construcción y en otros paradigmas culturales, es precisamente ser capaz de conectar con estas nuevas generaciones y estas nuevas pulsiones y necesidades en base a otras realidades y a otras miradas de mundo, y hacerle entender que la política, en términos tradicionales, o como se ha entendido en términos tradicionales, es un espacio de expresión y de construcción de esa otra realidad o de ese otro mundo que ellos promueven. Yo creo que ahí hay un espacio importante para mí. Estoy de acuerdo. Cultural, enorme. Sí, pero además yo creo que es una disputa a un otro nivel, y es cómo estos reclamos o estas posiciones dejan de ser también individuales, porque muchas veces uno ve el veganismo, todas estas acciones, y son acciones que son yo, ya, tal vez mi familia, vamos a cambiar,
o vamos a formar un grupo muy pequeño para hacer ciertas cosas, pero cuando tú haces un llamado para transformaciones más globales o más sistémicas, hay una pérdida del momentum. Entonces, ¿cómo haces para lograr, y lo ves en las universidades, donde hay grupos sólidos, activos, participativos, pero cuando tú dices, oye, vamos a la Federación de Estudiantes, no, nosotros estamos acá en nuestro... Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que esa es la gran pregunta en la política, que estas preocupaciones fundantes sobre lo que son nuestras sociedades se conviertan en algo, una expresión general. Yo lo veo en el tema de la marcha antimigrante-migrante, que hay mucha gente en Twitter que es súper buena, los migrantes son súper buenos, me encantan los migrantes ayudan, pero a la hora de salir a marchar por los migrantes no sale ni uno. La lucha, es una agenda como si para mejorar la sociedad, los que tenemos que marchar por los migrantes somos los migrantes. Claro, pero la pregunta, Lucía, es si esas formas tradicionales de la expresión política, la marcha, la asamblea, el mismo voto, son hoy día únicamente las maneras de construir política. No, sin duda que no. Es que yo creo que ahí y una cuestión generacional y un cambio de paradigma, y hay una posibilidad que a nosotros nos cuesta ver, pero yo creo que esos sectores sí están tremendamente politizados, y a veces están tremendamente politizados sin verlo. Cuando ves que salen, por ejemplo, los viernes en la tarde, miles de ciclistas a la calle, esa es una acción tremendamente política, que a lo mejor no tiene un canal de expresión político, que no se traduce en un voto, pero ahí está el desafío de cómo a través de las nuevas redes, de los nuevos sistemas de comunicación, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, los partidos tradicionales, la izquierda, las estructuras tradicionales de la política, particularmente las de izquierda o progresistas, son capaces de vincularse y hacer link precisamente con esos sectores, porque ahí no solo hay una masa votante enorme, sino que hay una propuesta y una manera súper subversiva de ver este estado de cosas en términos culturales desde otras prácticas, desde prácticas que a nosotros nos cuesta generacionalmente entender. Tú habláis con los cabros de 15 años llenos de tatuajes, llenos de piercing, animalistas, veganistas, poliamorosos, no sé qué, y es súper político, es ultra revolucionario lo que ellos están planteando. Probablemente no en los paradigmas que nosotros entendemos tradicionalmente. Sí, yo quería agregar algo a lo que decía Nacho, que respecto a cómo llegas con el discurso, porque lo que uno mira hoy día es que hay un nivel mucho más complejo de sociedad a la cual tú le hablas. ¿A qué voy con esto? Justo este fin de semana estuve con dirigentes en Valparaíso, dirigentes sociales de base profunda, súper enriquecedor. Aprendí mucho de ellas porque son dirigentes que mueven masas, pero del Valparaíso más profundo, de los cerros que uno no alcanza a ver en Valparaíso, los que están atrás, los que se queman, o el Viña, pero el Alto, también de sectores mucho más empobrecidos que tampoco se ven a simple vista, o las zonas más interiores, no el balneario Papudo, sino hacia el interior de Papudo, claro. Cuyaye, por ejemplo, en fin. Y ellas se van acercando, de hecho, han estado peleando desde sus organizaciones sociales desde hace mucho tiempo, y hoy día hay muchas de ellas que están convencidas que la única manera de cambiar las cosas es entrando a la política. O sea, como que dieron ese paso. Pero, ¿qué cosas le hacen sentido a ellas profundas? Muchas de las cosas que dice el Nacho chocan con su propia cultura, con lo que pasa en sus zonas. Entonces, creo que hoy día el discurso público y uno de los grandes desafíos es que hay hartos lenguajes con que relacionarse con las personas. Entonces, cuando el Pirincho decía recién que por qué hoy día la derecha o se mira críticamente al gobierno de Piñera, pero los liderazgos de derecha en general tienen adhesión, hay una cuestión profunda de cómo tú te comunicas con una sociedad, para mí, una sociedad que vive siempre llena de miedos en Chile. Y hay ahí un tema de cómo tú le respondes a esos miedos. Y yo creo que desde la izquierda nos resulta más fácil hablar con estos grupos que están en una politización más diversa, nos sentimos quizás más cómodos ahí, que entrar a otro tipo de temas que son más difíciles, donde las propuestas son más complejas de presentar, sobre todo desde cómo la miramos haciendo comunidad o reforzando la comunidad, como por ejemplo, seguridad ciudadana, o como le dice el alcalde de Arica, que yo lo supe ayer porque no sabía, él habla de seguridad humana. Entonces, ¿cómo entrar a eso? Yo creo que ahí la derecha tiene una respuesta rápida, que puede ser policial, y ya vamos a tocar eso porque hay harto tema que hablar y lo hemos dejado pendiente, pero tiene una respuesta muy rápida, que como más policía, más... Y allí nosotros tenemos otra respuesta, pero cómo tú
vas lidiando con un tema que llena de miedo a mucha gente que vive en Chile, y creo que nosotros desde la izquierda no hemos sido capaces de dialogar con esos miedos. Y yo creo que la derecha tiene una capacidad mucho mayor de entender esos miedos y responderles. Y nosotros una capacidad menor. Y hoy día el discurso político es mucho más complejo por eso, porque hay capas distintas a las cuales hay que hablar. Hay capas distintas que están viviendo sus propios temores, sus propios miedos, sus propias formas de enfrentar o hacer comunidad o sociedad. Y ahí hay un tema más diverso que yo creo que hay que abrir la cabeza a eso que viene. Mira, escuchaba a la Bea y efectivamente cuando uno registra así rápido en qué cosas le ha ido bien a este gobierno, es cuando conecta con un cierto sentido común ciudadano, con respuestas algo populistas ciertamente, corta, efectiva y que toca sus miedos fundamentales. Mire, 3 ejemplos. El primero, migración. Las personas tenían la sensación en general, bien o mal, de que la situación estaba un tanto descontrolada. Política migratoria no tenemos, lo que simplemente se hizo fue básicamente prohibirle el ingreso a los ciudadanos haitianos. Y eso generó una respuesta muy positiva a la población porque tenía la sensación de que había algo desbordado y se tomó una decisión. Segundo caso, aula segura. Uno puede discutir lo poco ortodoxo, sus niveles de efectividad, pero cuando una mamá o un papá tiene miedo de que el compañero de curso de su hijo tenga una molotov en la mochila, no hay explicación que valga. Y por lo tanto, en general, un alto sentido de adhesión ciudadana. Y el tercer ejemplo, que la Lucía debe conocer muy bien, control de identidad de menores de edad, que ha demostrado ser una falacia, que no tiene ningún nivel de efectividad, además vulnera una cantidad de tratados impresionante. Da lo mismo. Cuando los ciudadanos ven, por ejemplo, que portonazos se cometen por menores de edad y al día siguiente están en las calles, el nivel de desesperación y la furia lleva a él. Perdón, y agrégate militares a la frontera. O militares en la frontera para el control de drogas. Entonces, ¿dónde está el desafío? Yo estoy de acuerdo e intersecto en la posición que tenía la Bea con la de Nacho en esto a propósito de la preocupación de la Lucía. Yo creo que la izquierda en general tiene un cierto déficit para aproximarse con un lenguaje sencillo respecto de los temores de la población. Nosotros tenemos, en sentido amplio digo nosotros, miembros de esta familia donde somos hermanos, primos hermanos o de segundo y tercer grado, tenemos una tendencia a sociologizar todo. Y desde esa perspectiva nos vemos como personas que teorizamos, que construimos un relato interesante, pero que somos malos para la corta, para la solución efectiva. Pero creo que Lucía tiene un punto respecto del tema del sentido de la política. El ejemplo que ponía Nacho, por ejemplo, es súper interesante, los ciclistas furiosos. Hay 2 maneras de mirar esto. Hay una manera de mirarlo desde la derecha, estoy haciendo acá la caricatura, un conjunto de personas que requieren una solución efectiva, incluso teniendo una cierta vocación por el medio ambiente, lo que quieren moverse en bicicleta y lo que necesitamos es ciclovía, punto. No tiene relato, no tiene explicación. Y hay otra manera de mirarla. Y es que probablemente eso responde a un tipo de visión en la cual hay que, desde la perspectiva de la comunidad, sacrificar el bienestar de uno en pos del beneficio de más personas, una mirada al ordenamiento territorial, de qué es lo que significa el cuidado del medio ambiente, la seguridad, de la integración. La relación con el cuerpo, la comunidad. Y eso te lleva a una posición política. Pero lo que dice la Lucía es bien interesante, incluso esas expresiones que nos parecen que son una perspectiva de una cuestión interesante, son todavía tratadas desde la cultura del individualismo, desde la matriz de ese cambio cultural. Y por lo tanto la reivindicación de la política, por más añejo que a muchos les parezca, sigue siendo, a mí me parece, nuestra opción fundamental. La política como la única forma de regular nuestra convivencia social, de resolver nuestros problemas de manera pacífica y de sacrificar, mira lo que voy a decir, de sacrificar el bienestar individual de un conjunto de personas si es que eso es necesario para lograr mejores niveles de bien común. Es que yo creo que son compatibles, yo creo que esas expresiones son compatibles con esa mirada de la política que yo comparto, que tiene el foco en el bien común y en lo colectivo. Creo que faltan puentes, creo que falta politizar esos espacios y falta que la política entienda que esos espacios también están politizados y darles, ofrecerles canales de expresión que tengan finalmente
una materialización, por decirlo así, institucional, para que esos sectores sientan de que esa mirada, que yo creo que es los dos, es más compleja que salir a andar en bicicleta y decir, oye, correr los autos para el lado. Yo creo que hay mucha más reflexión y profundidad detrás de eso. Yo creo que faltan los vínculos. Yo creo que es el gran desafío, por lo menos desde el Frente Amplio y desde la nueva izquierda, de la izquierda democrática, la izquierda del siglo XXI, no sé qué, de conectar con esa sensibilidad, porque yo creo que ahí hay política. Y solo un paréntesis, hay un último déficit que yo quiero poner sobre la mesa, que es medio polémico, pero que es que la izquierda en general tiene la sensación de que su público objetivo son las personas que viven una situación más vulnerable, lo cual puede ser cierto del objetivo, pero no necesariamente la audiencia. Sí. Y renuncia tempranamente a hablarle a un conjunto de otros sectores, clases medias altas, incluso sectores pudientes, porque siente que es un terreno perdido. Yo creo que eso responde a una mirada de la política sumamente antigua y que llevó, entre otras cosas, el diputado Gutiérrez a decir una cuestión bastante miserable, que era esto de los fachos pobres, que es asumirle a una persona una posición política dada su condición socioeconómica. Y eso me parece falso. Yo reivindico que haya personas que han tenido oportunidad en la vida y le ha ido muy bien y son personas de sensibilidad izquierda, como la derecha nos ha demostrado, que personas que viven una situación de vulnerabilidad y sin embargo tienen una posición más bien vinculada a la derecha. El diputado más votado en Chile fue Giorgio Jackson en el Distrito 10. Por ejemplo. Por ejemplo. Estamos casi terminando, pero nos quedan unos minutitos para hacer un ejercicio más lúdico para terminar el programa, que son estas recomendaciones que yo quería que diéramos. Recomendaciones quizás medio rimbombantes, pero a lo mejor una invitación a alguna serie que estén viendo, alguna película que vieron el fin de semana, un libro entretenido que estén leyendo, una exposición que fueron, en fin, algo que quede para a lo mejor comentar o que llegue en las redes después y lo comentamos la próxima semana. Yo parto con una serie. A lo mejor es la misma que quería partir. A ver, dale. Acaba de salir el trailer de la 5ª temporada, en agosto, de una de mis series favoritas que se llama Peaky Blinders, que es una serie que se sitúa en la vieja Inglaterra entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Debe ser de las series más entretenidas, mejor ambientadas que he visto. La verdad es que me consumí las primeras 4 temporadas de manera obsesiva. ¿Maratones? Sí. Y acaba de salir el trailer de la 5ª, así que a los que les gustan las series de época, con un poco de acción, intriga, mafia, sexo, sí tiene todo lo que tiene que tener una buena serie. Peaky Blinders, está en Netflix esa, ¿no? Exactamente. ¿Lucía? Sí, yo tengo 2 sugerencias. Bueno, estuve en Colombia, llegué ayer de Colombia, así que sugiero a todos los que quieran saber lo que está pasando con el post-conflicto y el pésimo gobierno de Duque, que miren La Silla Vacía, que es una página, que es como un blog donde escribe mucha gente crítica al proceso. Y en los tiempos libres aproveché de ver la serie de los zares y el rol de Rasputín y el fin de los zares en Rusia, y lo encontré también súper interesante en términos de lo que es la construcción del poder y muchas de las cosas que uno a veces ve en Putin, este sueño zarista ruso, que a veces no le ve como el punto histórico. Le gusta la serie histórica y épica. Sí. Lucía, ya no había hablado de Bolivia. Me encanta. No, yo quiero recomendar el documental que está en Netflix también, que se llama Nada es privado, que tiene que ver con el manejo de las sociedades y los votos, pero ya desde un punto de vista mucho más complejo, que no tiene que ver solo con el marketing, sino con el manejo de los datos privados y cómo tú puedes de alguna manera tendenciar desde lo afectivo, desde lo psicológico. Es una suerte de versión 2.0 Big Data de lo que fue la introducción de los elementos del psicoanálisis en el manejo político en los años 60-70. Es súper interesante, y a quienes le interese ese tema recomiendo un libro de un filósofo coreano, de origen coreano pero que vive en Alemania, alemán realmente, Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama Psicopolítica, que es muy interesante y que tiene que ver definitivamente con cómo se va a conducir también la opinión, la sensibilidad política de aquí en adelante. Estar ajeno a eso es quedarse fuera de cómo se va a construir opinión pública. Sí, yo quiero recomendar una serie también en HBO Go, se puede ver en plataforma, se llama Years and Years. Tiene 6 capítulos, es británica, es una proyección al 2027 del mundo actual, pero llevado al 2027. ¿Qué pasa si Trump tiene 2 periodos? ¿Qué pasa si hay más Bolsonaros en el mundo? ¿Qué pasa si la migración se torna un tema tan complejo que hay persecuciones a nivel mundial? Esto visto desde una familia británica es increíble, hay cosas que pasan hoy día y yo digo, Years and Years. Muy bien. Oye, eso me recordó The Man in the Castle, una serie
hoy de qué hubiera pasado si es que el nazismo hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo sería el mundo hoy día? Y es heavy metal rock. Ya. Ahora, ¿estaríamos hablando alemán? Casi. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, nuestros cívicos, cívicas. Nos encontramos el próximo lunes. Estamos en directo. Chao, Nacho, Lucía, Pirincho. Nos vemos. Chao.